Hola, ¿qué tal? Buen día. Les saluda vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga, en nombre de Academia Cristo y de la Iglesia Luterana Confesional. Les doy la más cordial bienvenida a este estudio que tendremos en estos minutos. Como ya lo he dicho en videos anteriores, la Iglesia cristiana está y ha estado sujeta a ataques. Eso es parte prácticamente de su naturaleza, es casi intrínseco a la fe cristiana que sea y haya sido atacada. Y lo va a seguir siendo. Eso no es algo que nos deba sorprender. Pero el problema es que a veces ese ataque termina siendo en ocasiones tan sutil, tan aparentemente benigno, que puede incluso pasar casi desapercibido. Eh, pero antes, quiero que leamos un versículo bíblico. Nos dice Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Nos dice Mateo 28:20, literalmente las últimas palabras de Cristo antes de ascender a los cielos. ¿Cuáles han sido en este caso los ataques a los que quiero enfocarme en el día de hoy? Me refiero a particularmente dos, pero que prácticamente actúan juntos, unidos. El pluralismo y la tolerancia. Probablemente muchos, los que, si es que tuvieron la oportunidad de leer el título del video, les parecerá extraño, y ahora que escuchan mis palabras, ¿cómo va a ser un ataque a la fe cristiana la tolerancia y el pluralismo? Pues vaya que lo es, vaya que lo ha sido y lo seguirá siendo, por cierto. Vivimos actualmente en un mundo en donde la diversidad y precisamente la tolerancia, el pluralismo, son vistos como valores absolutos. Pero el punto que a usted y yo como cristianos nos debe importar es, ¿son ambos conceptos bíblicamente aceptables? ¿Pluralismo y tolerancia? Tengo mis dudas. ¿Cuál es una de las tantas definiciones que nos entrega el diccionario sobre lo que es pluralismo? Nos dice en términos teológicos, que obviamente es lo más cercano a lo que nos interesa aquí, el pluralismo es la posición que defiende que todas las religiones del mundo son caminos útiles para llegar a Dios o a la salvación. Nuevamente, es la posición que defiende que todas las religiones del mundo son caminos útiles para llegar a Dios o a la salvación. Y la tolerancia se puede definir como el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Tolerancia, nuevamente, respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Insisto, son plenamente o incluso parcialmente compatibles con la fe cristiana las dos definiciones que les acabo de entregar. Derechamente la respuesta es un rotundo no. ¿Por qué? En primer lugar, nos habla de estas ideas nos habla de que hay diferentes maneras de llegar a Dios y que son todas igualmente aceptables. Pero sin embargo, usted, con una Biblia en mano, no puede aceptar eso. Si usted se hace llamar cristiano, hijo de Dios, no puede aceptar que le digan que todo camino, toda religión es un medio, nos sirve para alcanzar o para llegar a la salvación. Incluso hasta en ese defecto, o sea, hasta en ese punto nos podemos quedar. Son caminos útiles para llegar a Dios. O sea, ¿quién es el que tiene, de acuerdo a esa definición, quién es el que tiene el poder, por así decirlo? Es uno mismo. O sea, es un golpe, por así decirlo, una inyección de ánimo al ser humano, al humanismo, bastante grande. Creer que nosotros somos los que nos acercamos a Dios. Qué bonito suena, obviamente, para un oído laico, para un oído humano, ¿no? Pero el problema es que, recordemos, para el cristiano no deben haber doctrinas negociables, enseñanzas negociables o discutibles. O la doctrina de Cristo, de hecho, no es nuestra. Por eso no es negociable. Por eso no somos nosotros quienes podemos poner o en discusión. La doctrina es de Cristo, es de la palabra. Usted y yo solo lo que debemos hacer es difundirla y defenderla, pero tratarla como si fuera una moneda de cambio entre simples diferencias de opinión, no, eso no es compatible con la fe cristiana.
Pero estos conceptos tan espurios como los que les acabo de mencionar, a la larga, ¿a qué nos derivan? Por ejemplo, a creer que no hay verdades absolutas. Por ende, el mensaje de Cristo también o tampoco es un mensaje absoluto. Entonces, piénsenlo así, que haya cristianos que digan que el mensaje de Cristo no es una verdad absoluta, mientras que Cristo nos dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad, no una de las verdades. Sin embargo, el mundo actual, con ideologías como esta, como este mal pretendido pluralismo, esta falsa tolerancia, nos tratan de hacer creer que es distinto. O vamos también a un versículo bíblico que lo encontramos en Gálatas 5:9. Nos dice, un poco de levadura leuda toda la masa. ¿Por qué cito este versículo? Porque probablemente muchos dirán, pero es que bueno, tal vez discutir ciertos aspectos que supuestamente son aspectos tangenciales, que no son tan importantes como otros, como la doctrina o sea, por ejemplo, ok, ya discutamos sobre un pequeño aspecto de la vida cotidiana, pero no nos metamos con la Trinidad porque esa no se mueve. Pero, ¿quién nos dijo? ¿Quién le dio la autoridad a usted o a mí para decir que, por ejemplo, hay doctrinas bíblicas más importantes que otras? Eso es literalmente rebanar la Biblia, cercenar la Biblia y decir que hay partes de la Biblia que son más dignas de defender que otras, más dignas de aprender que otras y por lo tanto más dignas de difundir que otras. Cosa que, insisto, es irreconciliable con la fe cristiana. Pero ¿por qué menciono que un poco de levadura leuda la masa? No, insisto, porque podemos creer que, ok, por abrir un pequeño camino para que se abra esta tolerancia de opinión, la diversidad de opinión dentro de la iglesia cristiana, no va a hacer daño. Pues claro, la historia de la iglesia cristiana es una muestra en este aspecto de cómo el abrir ese pequeño espacio, que parece tan benigno, tan indoloro, termina abriendo un hoyo gigantesco y que finalmente deriva en la herejía, sin digamos, solaparla. O sea, el ejemplo claro del resultado del pluralismo y de negar las verdades absolutas es evidente. Ya lo mencionaba, validar la herejía. ¿Por qué? Porque no hay ninguna verdad según esto que sea, no hay verdades absolutas. O también aceptar, como está lamentablemente tan de moda hoy en día, aceptar parcial o totalmente el aborto. La desvalorización de la familia. Después de todo, la familia, como nos dirán los pluralistas, los tolerantes, es una construcción social. De hecho, es una de las armas de batalla más comunes. La familia, la sociedad como la tenemos hoy, nos dice el mundo secularizado, nos dice que la familia es una construcción social, que nada tiene que ver Dios aquí. Pero Dios creó la familia. Recuérdenlo, fue la primera institución que Dios creó, incluso antes que el pueblo de Israel, antes que la iglesia misma. Por lo tanto, imagínense lo importante que es la familia a lo de Dios y por lo tanto para nosotros. Entonces, ¿qué mejor que atacar al cristianismo que desvalorizándole, quitándole valor a la familia? O también, por ejemplo, está el valor intrínseco de la vida humana, que ya no es tal. En resumen, finalmente, ¿qué es lo que termina sucediendo? La normalización del pecado como algo digno de aceptar o en el mejor de los casos de guardar silencio ante el pecado. La tolerancia, el pluralismo a eso nos lleva, a aceptar el pecado como algo, insisto, ante lo cual, ¿por qué mejor para qué nos metemos en problemas? No tenemos eventualmente que ir a tribunales. Entonces, guardemos silencio. Un silencio traidor, que termina siendo nada más que eso, un silencio que al final le hace más daño al enemigo, más que el supuesto beneficio que nos causa a nosotros. Sin embargo, ¿qué nos dice la Biblia al respecto? Vamos a la palabra del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que dicen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. O sea, dígame,
¿Acaso no le sonó lo que acabo de leerles como prácticamente una descripción de la sociedad actual en la que vivimos? En donde una persona que declara, por ejemplo, y basta con, insisto, encender un televisor para darse cuenta, en donde es raro que una persona desde su juventud diga que quiere formar una familia bíblicamente de manera cristiana y que quiere preservar los valores cristianos. Si es un personaje famoso de la televisión, lo más probable es que va a ser objeto de la burla, del ridículo, o en el mejor de los casos se va a decir que es un católico al estilo Opus Dei, muy probablemente. Pero en cambio, si aparece un muchacho diciendo, no, yo quiero tener una vida supuestamente placentera, con goce en cualquier aspecto, eh, ¿alguien lo va a criticar eso? Al contrario, no. Insisto, finalmente en las novelas, ¿quiénes son los personajes más adorables, como se nos trata de mostrar? El personaje que en donde rompen un matrimonio y finalmente rompen dos matrimonios y terminan yéndose juntos ellos. Pero en cambio, se ve bonito que en ese mismo matrimonio, en esa misma novela, se resguarden finalmente los dos matrimonios. No, termina viéndose como, pero qué malo, esta mujer está rendida ante el patriarcado, este hombre no, no. Insisto, se está cambiando lo malo por lo bueno. Se nos trata de hacer ver lo oscuro como si fuera luminoso. Insisto, pero insisto en el punto, lo bueno va a ser siempre bueno, lo malo siempre va a ser malo. A diferencia de lo que nos trata de decir el pluralismo y la tolerancia, o mal pretendida tolerancia hoy en día. Pero el punto es, ¿qué es lo que debo aceptar? O sea, ¿por qué? Porque lamentablemente todo lo que les acabo de mencionar termina derivando en el hecho de que el pecado termina convirtiéndose en un tema absolutamente circunstancial para el mundo en el que estamos rodeados. Entonces, lo que es pecado hoy no lo era nos van a decir, es que hoy eso no es pecado, ya fue dejado de lado. Se nos dijo eso respecto del divorcio. No, es que eso ya es una institución anacrónica que tiene que quedarse en el pasado. Y hasta ahí nomás vamos a llegar. Pero hasta ahí nomás, hasta ese punto solamente llegó la cercenación de los valores cristianos. No, sí, y después se dijo, ok, la, insisto, no solo el divorcio, qué sé yo, en algunas partes, incluso hasta tenemos ya lamentablemente, en los casos más aberrantes, como el tema de incluso la legalización de la pedofilia. Como Holanda, si mal no recuerdo, es un país que de hecho, desde allá es donde se coordina el tristemente conocido Día del Orgullo Pedófilo, con ese mismo nombre. Entonces, insisto, lamentablemente esta tolerancia, este pluralismo que nos trata de hacer ver todo como algo temporal, como algo que puede ser desechado en el momento en que lo estimemos conveniente, finalmente nos hace ver el pecado y por lo tanto también la doctrina cristiana como algo que depende del momento y de la circunstancia, no de la voluntad eterna de Dios. No de la voluntad eterna de Dios. Pero insisto, ¿qué es lo que debemos aceptar? ¿Qué es lo que debemos tolerar? Por ejemplo, o sea, lo que sí debemos tolerar es, por ejemplo, a la persona, pero no a sus herejías y sus falsas enseñanzas o sus falsas conductas. Por ejemplo, como teólogo, ¿estoy obligado a aceptar el proyecto de vida y las enseñanzas del heresiarca, el gran hereje Rudolf Bultmann? ¿Debo tolerar la venta de indulgencias del León X en 1515 en adelante? Lo que finalmente derivó en la protesta de Lutero. ¿Había que tolerar eso? O, insisto, podemos citar ejemplos muchísimos más. O sea, por ejemplo, debemos tolerar el estilo de vida qué sé yo, de políticos corruptos, de artistas al estilo, qué sé yo, Michael Jackson, que ni siquiera era capaz de aceptar su propia raza y cambiaba su aspecto creyendo que así iba a ser una persona distinta. ¿Debemos aceptar eso como un proyecto de vida válido? Por supuesto que no. Debemos aceptar ahora que lamentablemente está tan de moda esto.
y que curiosamente si en algunos países esto se reprodujera, hasta podría ser, y estuviera en ese país, yo hasta podría ser objeto de algún tipo de demanda civil. ¿Debo tolerar, por ejemplo, la aberración del lobby gay? Por supuesto que no. Eh, entonces, el punto, ¿cómo debo actuar ante ellos? No debo actuar, ¿en qué sentido aceptarles? En el sentido en que yo no a tener una actitud confrontacional en contra de ellos, dañándoles a ellos su derecho de cometer esos pecados como ellos lo estimen. Mientras no esté, insisto, aceptando ese pecado, lo que yo no debo hacer, insisto, es eventualmente amarrar a esa persona para que no cometa un pecado o qué sé yo, ya que está, insisto, de moda lamentablemente las marchas estas del orgullo gay, por ejemplo, no ir, qué sé yo, como algunas personas lo han pensado, incluso intentado, tirarles agua hirviendo. No, si esa persona quiere revolcarse en su propia mugre, pues bueno, lamentablemente tiene el derecho de hacerlo. Pero usted ni yo no tenemos el derecho, insisto, además de eventualmente, si tenemos la oportunidad de exhortarle en su pecado a esa persona, de hecho, es nuestro deber exhortar a la persona frente al pecado y enrostrarle su pecado. Para eso está la ley de Dios, para mostrarle el pecado, no solo el de él, sino ante el mío, sino también el mío. La diferencia es que esa persona no va a querer reconocer su pecado y por supuesto quiero creer que usted y yo sí lo vamos a hacer. Se debe respetar a la persona entonces en el sentido de no atentar activamente contra la persona de manera, insisto, activa para que haga algo que no quiera. O sea, si esa persona, insisto, quiere vivir a un estilo pecaminoso, pues bueno, lamentablemente tiene el derecho a hacerlo legalmente, incluso tiene las garantías constitucionales en todos los países para hacerlo, y por lo tanto no he de ser yo, no es mi labor como cristiano ni la suya, discriminar a esa persona, tratarle mal física o psicológicamente. Pero, insisto, eso no quiere decir que deba tolerar su pecado y su pensamiento. No. El problema, insisto, es que la llamada tolerancia es una ideología, una manera de afrontar el mundo muy hipócrita. Incluso en el ámbito dentro del mal llamado cristianismo. Por ejemplo, hace algunos años tuve una fuerte discusión con otro teólogo. Y les voy a leer literalmente los motivos por los cuales él se negó a trabajar en un tema teológico conmigo, que teníamos encomendados. Y él me escribió cuando me dijo que no iba a continuar trabajando por pertenecer yo a la Iglesia Luterana Confesional, me escribió, no puedo compartir su creencia en el nacimiento virginal de Cristo, en su resurrección corporal, en su ascensión a los cielos, porque estoy persuadido de que la orientación de las tesis que usted menciona pueden resultar en un daño para el crecimiento y la maduración humana. Imagínese, esta persona que me estaba escribiendo me dice que básicamente toda la vida de Cristo fue un fraude, que todo lo que dice la Biblia respecto de la vida y la labor de Cristo fue una farsa. Pero sin embargo, y que por ese motivo él no podía trabajar en conjunto conmigo. Finalmente fue un favor que no lo haya hecho, por cierto. Pero, ¿a dónde entra la hipocresía? En donde él sí se decía ser una persona pluralista y tolerante. Pero sin embargo su hipocresía no termina ahí. Termina más adelante cuando dice, no me niego a ser su hermano, le saludo con afecto de hermano. No me niego a ser su hermano, le saludo con afecto de hermano. Dígame, cualquier persona con el más mínimo sentido común, ante leer estas palabras, puede ver aunque sea una minúscula posibilidad de que esa persona y yo, o esa persona y nosotros, que espero que ustedes compartan obviamente esta visión bíblica de la vida de Cristo, seamos hermanos. O sea, yo tiempo después le respondí, pierda cuidado, yo no me puedo hacer llamar hermano de una persona que niega el nacimiento virginal de Cristo, que niega sus milagros, que niega su resurrección corporal, su ascensión. No puedo no puedo aceptar ese proyecto de pensamiento y de vida, volviendo a la definición de tolerancia. Eso, insisto, no voy a hacer nada, no le voy a poner una inquisición
literal para que esa persona cambie de opinión. No, no estoy para eso. No estamos para eso. Cristo no nos llamó para eso. Pero no puedo caer en la hipocresía de esta persona que, a pesar de todo, insisto, negando prácticamente toda la vida de Cristo, se hacía llamar hermano mío, hermano nuestro. Insisto, esa es la intolerancia de los tolerantes, la hipócrita tolerancia de los tolerantes. Entonces, finalmente, ¿quiénes son los verdaderos intolerantes y los ajenos al pluralismo? Precisamente el caso como el que le acabo de mencionar. Los que reclaman la tolerancia para sí y que dicen ser ellos los tolerantes. La diferencia es que ellos están dispuestos a tolerar ciertas cosas, ciertas conductas, pero lamentablemente ciertos pecados, mientras que nosotros no. Pero ¿qué debe hacer usted y yo al respecto? Mantenernos firmes, no permitir que el pecado ennegrezca nuestra sociedad. Y mientras eso siga sucediendo, porque va a seguir sucediendo, la Biblia nos habla, en ninguna parte la Biblia nos habla de que vamos a tener un mundo terrenal, actual, perfecto, alejado del pecado. Al contrario, el pecado va a seguir adueñándose de nuestro mundo. En ese sentido, ahora que está lamentablemente tan de moda el tema de la ideología de género, por ejemplo, debo yo, insisto, actuar activamente en contra de las personas que defienden aquella aberración tanto científica como biológica, como cristiana. No, ¿qué es lo que debo hacer? Bueno, mantenerme firme en no cambiar mi opinión, pero también en exigir mi derecho a opinar al respecto de eso y pedir que no insulten nuestra inteligencia con, insisto, ideas que científicamente no resisten mayor análisis. Pero, nuevamente, hermanos, no se trata, insisto, de tratar activamente con algún acto maligno a la persona que está en error, que está en pecado, que está bajo el manto, en este caso, de la mentira. No, debemos aceptar sus ideas, no. Debemos aceptar a la persona, sí, por supuesto. No podemos caer en una inquisición al estilo de la que existió lamentablemente durante más de 600 años en la Iglesia Católica Romana. No, no estamos para conquistar el mundo, como decía aquel dibujo animado Pinky Cerebro. No, estamos nosotros para difundir la palabra. Y mientras eso se nos permita, y oremos a Dios para que eso se nos siga permitiendo, porque ya hay lugares en donde literalmente, por decir que el hombre biológicamente constituido como tal es hombre, y la mujer biológicamente constituida como tal como mujer, es eso, mujer, ya hay personas que están terminando literalmente en tribunales. Países, insisto, Canadá ahora, por ejemplo, creo que es el país que está más mal al respecto. Entonces, insisto, mantengámonos firmes en oración, en el estudio de la Biblia. Yo obviamente no puedo ser muy gran cosa, ni usted gran cosa por lo que piensa la gente afuera al resto. ¿Dónde debe estar nuestro trabajo? Precisamente aquí. Yo, ya que soy padre de familia, bueno, inculcarle los valores cristianos bíblicos a mis hijos. Insisto, no voy a poder hacer gran cosa contra la gente que defiende estas aberraciones, estas nuevos líneas de pensamiento en el tema sexual que lamentablemente hoy nos invaden y que inundan todo como alcantarilla abierta. Eso no lo podemos cambiar, lamentablemente, pero sí puedo marcar la vía de la gente que nos rodea, de la gente que está junto a nosotros en nuestras iglesias y en el caso particular, nuestros hijos. Precisamente porque el mundo secularizado, que no quiere a Dios en sus estamentos, en su vida cotidiana, porque ese mundo quiere precisamente cercenar la familia, incluso quitarnos la patria potestad, el derecho de poder educar a nuestros hijos como lo estimemos convenientes, precisamente porque saben que la familia, es el primer lugar en donde podemos enseñarle nosotros, los cristianos, nuestros valores a nuestros hijos. Por lo tanto, la primera puerta de ataque que siempre ha tenido y va a seguir teniendo el enemigo en contra del cristianismo va a ser precisamente esa, la familia. Insisto, la tolerancia en sí misma no es, y el pluralismo no son conceptos simplemente positivos, ni siquiera benignos, en el caso como este, en donde, con todas las consecuencias que ya les he mencionado, ha sido, insisto, ha destruido buena parte del cristianismo desde adentro y lo ataca desde afuera.
No es, insisto, algo tan benigno, algo tan indoloro. No es simplemente un intercambio de ideas de gente que piensa distinto. No. Aceptar el pecado. Las personas que aceptan el pecado, insisto, no son nuestros simples oponentes, son nuestros enemigos. ¿Por qué? Porque Cristo es enemigo del pecado. La luz no tiene comunión con las tinieblas. Y por lo tanto nosotros, si nos consideramos hijos de Dios, no podemos aceptar esa comunión. Finalmente, despedirnos con las siguientes palabras de Efesios 6:14, que nos dice: y que sea como un dedicatorio hacia todos nosotros y nuestra labor. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Insisto, los lomos de la verdad, no una de las verdades, no una de las posibles verdades, la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Que Dios les bendiga, nos fortalezca y nos encontramos en una próxima oportunidad. Hasta pronto.